Buenas tardes, esto es All We Need Is Love. Yo soy Marian Fernández. Buenos días, buenas noches. No sé desde dónde pueden estarnos viendo a través de Producciones El Gusto. Estamos en las plataformas YouTube y Spotify y pueden buscarnos como All We Need Is Love RD. Todo lo que necesitamos es amor. También nos escuchan por la 95.7 FM y también por la web, la 957fm.com. Siempre inicio con la energía del agradecimiento, agradeciendo a Dios esta posibilidad de incluirme en esta vida, hacer un trabajo que amo, respeto y lo hago con tanta pasión, con tanto cariño, con tanto compromiso. Siempre agradecer a mis invitados que abren su agenda, que con apertura y humildad me dicen que sí. Espero que este contenido pueda agregar valor a su día. Y hoy, como siempre les digo que tengo la oportunidad de conocer un poquito a mis invitados, aunque yo los sigo, pero tengo la oportunidad de conocerlos junto con la audiencia. Y hoy no es la excepción. Vamos a conversar con Juan Ariel Jiménez en breve. Juan Ariel Jiménez, me van a permitir leer la biografía, siempre las leo. Primero porque no me gusta equivocarme. Mis invitados están aquí y yo me gusta que se sientan bien. Y segundo, son muy extensas, la gran mayoría. Esta es bastante extensa. Juan Ariel tiene una maestría en Administración Pública en el Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard. Tiene también una maestría en Financiamiento y Desarrollo de Infraestructuras de la Universidad de Londres. Es licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, graduado summa cum laude. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en los gobiernos dominicanos, incluyendo ministro de Economía, Planificación, Desarrollo, viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, asesor del Ministerio de la Presidencia, subdirector de Asuntos Cambiarios del Banco Central, entre otros. Y bueno, y hay mucho más, pero yo quiero hablar con Juan Ariel. Entonces, tiene una experiencia académica que ha fungido como asistente de profesor, jefe de asistentes de profesores de Departamento de Economía de la Universidad de Harvard para las asignaturas de Microeconomía Intermedia, Macroeconomía Intermedia en la Pucamaima, profesor de Desarrollo Económico y Políticas Públicas. Actualmente es miembro del Comité Político y vicepresidente del PLD, partido el cual ingresó en el 2007 en el Comité Intermedio Vanguardia Morada. Hay muchísimo aquí que contar, o sea, su experiencia laboral también es a nivel internacional, pero como les dije, el tiempo es un dictador y yo quiero conversar con Juan Ariel. Hoy es una fecha especial, 30 de mayo, el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, probablemente uno de los dictadores más sangrientos de Latinoamérica y definitivamente demoledor, desgarrador, humilló, violó, asesinó. Son palabras que hay que decirlas, o sea, a mí me cuesta, las digo y físicamente se me produce algo en la garganta, en el estómago, pero es que no podemos olvidar y superar no es lo mismo. O sea, no podemos olvidar y por eso hago este paréntesis en medio de esta aventura que inicio con Juan Ariel, porque primero por todo lo que representa el PLD como partido para la República Dominicana, todos los años que gobernó, el profesor Juan Bosch, lo que ha significado, lo que ha sido para nosotros un ícono, una referencia importantísima, como tantos otros. Y digo tantos otros sin pluralizar mucho, sabemos que no son tantos, pero no podemos olvidar nuestra historia, definitivamente. Juan Ariel, bienvenido. Muchísimas gracias, Marian. Qué placer de estar aquí contigo. Mira, en esta fecha tan particular, ¿no?, que representa tanto para los dominicanos, que nos recuerda lo mucho que nos ha costado tener lo que tenemos hoy día. La primera pregunta que te voy a hacer es, voy a ir directo al grano. ¿Ustedes se han revisado como partido, el PLD? Sí, no tanto como deberíamos. Yo creo que la autocrítica siempre es importante. Yo creo en esas personas que se levantan día a día pensando qué hice mal ayer y qué puedo hacer mejor hoy. Entonces, ¿ha habido una revisión en el partido? Claro que sí, se han hecho estudios.
se han hecho retiros, pero insisto, todavía nos falta mucha autocrítica, todavía nos falta mucha reflexión. Si tú tienes que decir en una oración por qué perdió el PLD, ¿cuál sería esa oración? Humildad para conectar constantemente con una población que esperaba más de nosotros. ¿Y eso está relacionado con mucho tiempo en el poder? Está relacionado con un cambio en la sociedad dominicana que posiblemente no pudimos leer a tiempo, porque el PLD siempre ha tenido una propuesta, una plataforma de crecimiento económico y social, y eso se ha dado. En los gobiernos del PLD, la economía dominicana se multiplicó por 3. Salieron más de 1.5 millones de personas de la pobreza. Se mantuvo un control de precios mucho más ajustado que en la mayoría de los países de América Latina. O sea, en ese periodo, la República Dominicana tuvo un crecimiento promedio líder en América Latina y una inflación, que es el aumento de precios, que era una de las más bajas de la región. Entonces, una población que estaba teniendo poco a poco respuestas a nivel económico y social. Y digo poco a poco porque tampoco nos podemos creer que dejamos un país de maravilla. No fue así. Se estaba construyendo. Pero era una población que también esperaba ver más avances en institucionalidad, un mayor compromiso con la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. No supimos leer eso hay que reconocerlo. Y creo que el haberse quedado pensando en una sociedad que evolucionó, pero no nos dimos cuenta, eso nos llevó a una desconexión que dificultó volver a conquistar, volver a enamorar al pueblo dominicano, porque eso necesita mucha escucha. Y yo creo que en los últimos años hay que ser lo suficientemente humildes para reconocer que no escuchábamos lo suficiente. Tú sabes que yo tuve aquí la oportunidad de recibir y de poder conversar con Chanel Rosa. Y Chanel decía algo que se me quedó como grabado. Decía, bueno, el PLD no es diferente a la sociedad dominicana, hay de todo. Hay profesionales buenos, hay gente muy íntegra, con mucha ética, también hay personas que se manejan de otra manera, con sus ambiciones. O sea, es igual que todo en la vida, ¿no? Que cualquier agrupación, cualquier espacio donde hay mucha gente, va a haber de todo. Se ve desde lo religioso, desde los escenarios políticos, hasta lo social, hasta el sector privado. Pero el tema es que aquí la corrupción ha estado muy de cerca con dos líderes del PLD, tanto con Leonel Fernández, el doctor don Leonel Fernández, el expresidente Danilo Medina, y eso no se puede, o sea, alguien tiene que poner eso en contexto, o sea, dime tú que estás dentro, ¿qué tú piensas? O sea, estamos hablando de que es que no puede ser un invento, porque la corrupción sí ha existido, sí existe, y parecería que en nuestro país es una utopía progresar sin corrupción. Yo creo que la corrupción lamentablemente siempre ha estado ligada al poder. Si nosotros recordamos el gobierno del PRM 78-86, estamos hablando de que exfuncionarios salieron vestidos de mujer por los aeropuertos y por las fronteras dominicanas huyendo de la justicia. Estamos hablando de que el entonces presidente fue condenado por corrupción. Si nosotros nos vamos al próximo gobierno del PRD-PRM, cuando ocuparon la primera magistratura entre el 2000 y el 2004, estamos hablando de que las pistas dominicanas fueron usadas por el narcotráfico. Entonces... Sí, pero yo siempre pienso que es un tema numérico. O sea, si un ladrón dura 4 horas en una casa y otro dura 8 horas, el que dura 8 horas va a robar más. No necesariamente, porque ahí estaríamos asumiendo que todos los políticos son ladrones, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en todos los partidos políticos, blanco, rojo, morado, hay mucha gente honesta, mucha gente seria, mucha gente que ha desarrollado una vocación de servicios, y en lugar de estar en otras organizaciones en el sector privado ganando dinero fuera del país, le están dando su vida a los partidos. Y creo que generalizar a partir de ciertas experiencias
a partir de ciertas acusaciones que todavía tienen que ser probadas en la justicia, porque por algo la justicia tiene que oír las dos campanas. Por algo, cuando uno piensa en la justicia, siempre piensa en una mujer con los ojos vendados y con una libra, porque tiene que ponderar ambas cosas. Sí, pero sin miramiento. Yo quisiera terminar la idea. Entonces, en ese sentido, no se debe generalizar. Y yo creo que cuando en el debate político descalificamos al otro y descalificamos las organizaciones políticas a partir de generalizaciones, le estamos haciendo un flaco servicio a la democracia. Y sí, yo quisiera terminar, Marian, y propongo que los políticos, en lugar de entrar en un proceso de descalificación mutua, volvamos a escuchar a los ciudadanos, volvamos a saber cuáles son sus problemas, saber cuáles son sus aspiraciones y hacer propuestas en ese sentido. Y no solamente una lucha de quién es peor que el otro, de déjame intentar convencer que el otro es peor. Yo no creo en la política de la descalificación, creo en la política de las propuestas. Bueno, pero es que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, nosotros lastimosamente, nosotros estamos acostumbrados a elegir lo menos malo, no la excelencia. Pero es que una cosa no justifica la otra. O sea, el que tú trabajes por los ciudadanos no justifica lo siguiente. Y en esto quiero que seas objetivo. O sea, si el PLD es el partido que más tiempo ha durado gobernando, ¿cómo es posible que tú tienes tantos funcionarios que llegaron en chancleta, como dicen la gente coloquialmente, o sea, popularmente, y terminaron como multimillonarios? Es que mi mamá ha trabajado toda la vida y mi mamá vive bien, pero mi mamá no es multimillonaria, y mi mamá vive bien porque ha sido una persona, primero es economista, y ha sido una persona que sabe manejar su dinero. O sea, que ni siquiera hay garantía de que tú te pases la vida entera trabajando. Si tú no sabes manejar tu dinero, tú no vas a tener una vida relativamente cómoda. O sea, no se puede. Lo que yo te quiero decir es, si hay una revisión real, si ustedes están tratando de comprender lo que tiene que transformarse internamente en el partido, ustedes tienen que sanear. O sea, no puede ser, no se puede estar de espaldas a una serie de realidades. La justicia pueda condenar o no, no hay justificación, Juan Ariel, de que lleguen de una manera y terminen de otra, porque este país es un mercado pequeño. Esto no es Brasil, que tú tienes un músico que se hace famoso de la noche a la mañana y solamente con el mercado de Brasil puede él vivir. Él no necesita salir de Brasil. O sea, lo que yo estoy diciendo es una realidad. O sea, nosotros no somos un país así, nosotros somos un mercado muy pequeño para que tú tengas gente multimillonaria. Y aquí aplica para todo el mundo, porque yo no estoy hablando solamente del sector político. Aquí sabemos que hay un sector privado que se ha hecho millonario a costa de explotación, pura explotación. Mira, yo creo que hay que pasar del relato a la investigación. Cuando se dice, bueno, llegaron en chancleta, tenemos que recordar que no todo el mundo llegó en chancleta. Tenemos que recordar que el PLD fue un partido... No, nadie está diciendo que todo el mundo. Pero a veces caemos en las generalizaciones. El PLD es un partido que en su momento se formó con los jóvenes profesionales liberales de la sociedad, donde había personas como la sociedad dominicana, algunos en chancleta, otros en zapatos, donde había arquitectos famosos, abogados exitosos que ingresaron en el PLD, y también había personas de origen humilde. Cuando se dice, bueno, y ahora son multimillonarios, puede haber multimillonarios y ojalá la justicia los condene, los investigue y los condene, pero tampoco se puede generalizar eso en el PLD, porque no es cierto que todos son multimillonarios, no es cierto que una matrícula de 1.7 millones de personas todos son multimillonarios, porque estaríamos hablando de que fuéramos Dubái. Entonces eso no es así, y es fácil investigarlo. En el PLD la mayoría de las personas no tienen su fortuna en paraísos fiscales, es muy fácil investigar. Ahí están los bancos dominicanos, que se investigue. Yo siempre he dicho que no haya una sola persona, ni de los pasados ni del presente gobierno, que si hizo lo malo no se investigada y condenada. Todos, aunque se lleve el porcentaje que sea de la política, y empezamos de cero si es necesario. Pero tampoco que caigamos en la generalización ni el síndrome de indignación selectiva, porque se quiere crear una percepción de que el monopolio de la integridad lo tiene el partido de gobierno, y no es así. Tienen 2 años y medio y han sido destituidos más de 20 funcionarios.
por investigaciones periodísticas, Pero, no por investigaciones. Sí, pero han sido destituidos. O sea, se ha hecho una acción. Marian, y me pregunto, ¿y por qué no habían sido destituidos antes de que saliera en un escándalo periodístico? Me pregunto, ¿será que los periodistas que hacen investigación hacen un mejor trabajo que el DNI, que el Ministerio Público, que contrataciones, que la Dirección General de Ética? Perdón, Marian. ¿O será que solamente duele cuando hace un escándalo mediático? Porque ahí uno se tiene que preguntar si hay un compromiso con la integridad o con la popularidad de una figura. Sí, qué bueno que mencionas lo del tema de la... Es una buena pregunta, yo no te la puedo responder obviamente, pero es bueno porque lleva a una reflexión. Ahora, qué bueno que tocas el tema de la popularidad, porque justamente lo que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad desde el punto de vista de crecimiento, porque nosotros sí tenemos un crecimiento exponencial en muchos niveles, pero lo que nosotros estamos viendo es un resultado de muchos gobiernos, sobre todo el gobierno para mí de Joaquín Balaguer, es específicamente con lo que voy a decir ahora. Nosotros vemos el resultado de una sociedad fragmentada, de una clase media abusada, explotada, de una pobreza que está relacionada con la parte académica y la parte de conocimientos y de valores integrales. O sea, ¿por qué? ¿Por qué digo que es un resultado? Porque aquí se ha gobernado de espaldas a la educación. Ningún gobierno se ha dedicado a transformar genuinamente al individuo en términos educativos. La gente que sus padres le han inculcado los valores importantes, valores en términos de integridad, en términos de ética, en términos de lo que realmente importa, que no es el dinero. Esas son la gente que salen adelante como pueden, que tienen la disciplina, no de la perfección, sino de continuar, porque esa es la verdadera disciplina. Pero aquí ningún gobierno ha querido realmente una revolución educativa de la que tanto habló el profesor Juan Bosch. O sea, aquí todos los gobiernos se han encargado de anestesiar, de alcoholizar, de manipular una población ignorante. Entonces, dime tú, ¿de qué me sirve a mí un metro, por muy importante que sea un metro, que sabrá Dios la cantidad de gente que murió bajo la construcción de ese metro en términos de miseria? ¿De qué me sirve a mí un metro cuando yo tengo una juventud? No podemos generalizar como tú dices, porque no se puede generalizar, pero tengo una juventud que no valora el conocimiento, la academia, la formación, la educación, sino el dinero. Y mucha gente así, porque la gente que sale en portada es la gente que tiene dinero, no importa cómo llegó. La gente, o sea, yo me voy como subiendo, porque es que a mí me molesta una sociedad que endiosa el dinero, el tener, me molesta, porque significa que es una sociedad superficial y no es ingenuidad de mi parte. Es una crónica de una muerte anunciada. Por eso es que la gente no es feliz. Porque cuando tú no encuentras tu propósito de vida, tú no tienes un sentido que esté basado en algo verdadero, en algo auténtico, sino en lo material, pues tú te jodiste y tú lo sabes. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Y continúa él me va a responder eso.